Grabamos entonces. Chanchitos, entonces, la clase anterior, ¿no es cierto?, estábamos viendo multicolinealidad, ¿no es cierto? Y habíamos quedado pendientes, ¿no es cierto?, en ver algunos temas de qué es lo que se hace con el tema de multicolinealidad. Vamos a compartir pantalla entonces, ¿no es cierto?, porque aquí la presentación se abrió directamente, ¿no es cierto?, en un tema. Ya está. Un montón de pestañitas, idiota. Aquí. Ya está. Ahí estábamos, en eso estábamos, según lo que recuerdo. Ah, y habíamos visto algo de esto también, ya. Bien, a ver. Bien, lo que decíamos en la clase anterior, ¿no es cierto? Aparte del nada, ¿no es cierto? Bueno, habíamos explicado, ¿no es cierto?, un caso, un ejemplo, ¿no es cierto?, del uso de información a priori. En la práctica, ¿no es cierto?, habíamos dicho, este es un tema que es como bien importante, ¿no es cierto? Así que, bueno, porque es un problema frecuente, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no? Y de hecho yo me he encontrado muchas veces con problemas como este. El ejemplo que dimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, es muy frecuente, ¿no es cierto?, la teoría del desarrollo, ¿no es cierto? De hecho, yo tengo un paper en que calculamos y que replicamos los trabajos de Sally Martin respecto al desarrollo económico, los modelos AK, que se llaman, ¿ok? El ejemplo de la clase anterior. Lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, respecto a la combinación de información de corte transversal y series de tiempo, ¿no es cierto?, habíamos dicho, bueno, es un tema un poquito amplio, grande, ¿no es cierto?, es un tema que no alcanzamos a ver en este curso, ¿no es cierto?, tiene sentido que sepan que existe, ¿no es cierto?, en todo caso. Las técnicas de uso de mix de datos, ¿no es cierto?, es un tema que tiene su gracia, ¿no es cierto?, y hay algunas cosas que hay que suponer bastante, ¿no es cierto?, respecto a la estabilidad de parámetros, qué sé yo, ¿no es cierto?, hay que controlar por una serie de variables, ¿no es cierto?, pero es un tema, ¿no es cierto?, que no tiene sentido que lo veamos ahora, simplemente me interesa que sepan que existe esto como una técnica. No estoy seguro que salga en el Bujarati, ¿no es cierto?, pero sí hay harta literatura sobre métodos Tobit y otras cosas vinculadas a datos de panel, ¿okay?, que es, que es el nombre técnico, ¿no es cierto?, que deberíamos utilizar ahí. Habíamos hablado sobre la eliminación de una de las variables y el problema de sesgo de especificación. Y un poco lo que habíamos... de eso yo lamento, ¿no es cierto?, que pueda haberse confundido. Aquí son las cosas que uno no piensa. Pero en la prueba, ¿no es cierto?, la pregunta podía confundirse con este tema, ¿no es cierto?, en la pregunta de la prueba, ¿okay?, que la habíamos alcanzado a ver en la clase anterior, ¿no es cierto?, y que no debería haber sido controlada, por lo tanto ahí me temo que podría haber habido una confusión. Pero bueno, la idea, ¿no es cierto?, era eliminación de variables, ¿no es cierto?, y dijimos, ¿no es cierto?, eso introduce un sesgo, ¿no es cierto?, a pesar de que el modelo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, con variables colineales, ¿no es cierto?, los estimadores siguen siendo insesgados, ¿ok?, cuando incorporamos las variables colineales, pero cuando quitamos variables, ¿no es cierto?, sí se producen sesgos, y eso depende, ¿no es cierto?, de la correlación que haya entre las variables, ¿ok? Y después, ¿no es cierto?, dijimos, bueno, la transformación de variables. No me estoy saltando nada. Me parece que había algo más. Ya, no, eso lo habíamos alcanzado a mirar en la clase anterior, ¿no es cierto? Después, la transformación de variables. Mira, aquí hay una técnica, ¿no es cierto?, que yo creo que vale la pena explicarla, ¿ok? Creo que vale la pena explicarla, ¿no es cierto?, porque es un problema bastante frecuente, ¿no es cierto?, que uno se encuentra y que tiene cierta utilidad, ¿no es cierto?, conocerla, ¿ok? De hecho, son muy usuales en series de tiempo, sobre todo que hacemos apelación justamente a series de tiempo. Vamos a dejar de compartir eso, ¿no es cierto?, y vamos a mostrarlo, ¿no es cierto?, en un Paint, ¿no es cierto?, un poquito flight el sistema, digamos, pero bueno. Compartimos pantalla con el Paint. Ya está. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pensemos, ¿no es cierto?, qué sé yo, en una ecuación, ¿no es cierto?, en que nosotros tenemos una serie de tiempos, ¿ok?
pensemos, ¿no es cierto?, que si yo, partamos por un ejemplo sencillo, ¿no es cierto? Supongamos, por ejemplo, la función consumo, ¿ok? Nosotros decíamos, ¿no es cierto?, que la ecuación de regresión, ¿no es cierto?, el modelo, ¿no es cierto?, nos decía, mira, el consumo, ¿no es cierto?, va a ser igual a un consumo autónomo, ¿no es cierto? Ojo, esto es un sub t, ¿no es cierto?, porque vamos a hablar de serie de tiempo, eso es una constante. Más, ¿no es cierto?, un beta, un b, ¿no es cierto?, por el ingreso disponible, ¿ok? Algo como eso, ¿ok? La ecuación, ¿no es cierto?, que nosotros íbamos la regresión, ¿no es cierto?, que nosotros íbamos a hacer, ¿no es cierto?, iba a ser del tipo C sub t, ¿no es cierto?, igual un C0, ¿no es cierto?, más un cierto beta, ¿no es cierto?, por el ingreso disponible en un periodo t. ¿Estamos claros? Más un cierto error sub t. Eso es básicamente, ¿no es cierto?, lo que uno hace, ¿no es cierto?, si estamos pensando en la función consumo. Eso es verdad, ¿no es cierto? Bueno, pero también en ese caso, ¿no es cierto?, podría ser verdad, ¿no es cierto?, debería ser verdadero, ¿no es cierto?, que el consumo, ¿no es cierto?, en T más 1, por ejemplo, o sea, en un periodo adicional, ¿no es cierto?, en el periodo siguiente, ¿no es cierto?, va a ser igual a la misma constante, ¿no es cierto?, más un beta I sub d, ¿no es cierto?, ingreso disponible, pero ahora en T más 1. Más otro error, ¿no es cierto?, en T más 1. Se ve bien, ¿no es cierto?, esta cosa, ¿sí? ¿No hay problema para ver la pantalla, chanchitos? No, profe. Fantástico. Bien, si nosotros hacemos la resta, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar, ¿no es cierto?, si nosotros restamos estas dos cosas, ¿no es cierto?, y decimos, mira, esto, ¿ok? Entonces, el consumo en T más 1, ¿no es cierto?, en T más 1, menos el consumo en T, va a ser igual entonces a, si ustedes restan C0 menos C0, no les queda nada, ¿no es cierto? Les queda un beta, ¿no es cierto?, el ingreso disponible en T más 1, menos el ingreso disponible en T, más el error en T más 1, menos el error en T. Sorpresa. Fíjate lo que te queda acá, ¿ok? Aquí te queda, ¿no es cierto?, esto que está acá, ¿no es cierto?, el consumo en T más 1 menos el consumo en T, ¿no es cierto? Eso simplemente lo podemos llamar cambio en el consumo. Llamémoslo delta CT. Y podemos cambiarle el nombre también, ¿no es cierto? Es una variable muy simple, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿qué cosa? A beta, por el cambio en el ingreso, por el delta y D, más este error que está acá, esta diferencia de errores. Estos errores, ¿no es cierto?, cumplen todos los supuestos, ¿no es cierto?, que nosotros habíamos hecho originalmente, ¿no es cierto?, son errores idénticamente distribuidos, ¿no es cierto?, que siguen independientes, idénticamente distribuidos, ¿no es cierto?, media cero, varianza, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, todo está clarito, ¿no es cierto?, y además se supone que no están correlacionados. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esto es otro error simplemente, ¿no es cierto?, un error, llamémosle B sub t, ¿no es cierto?, que es un error como cualquier otro, ¿no es cierto?, porque simplemente es la diferencia de errores, ¿no es cierto?, normales, ¿ok? Bueno, y acá, ¿no es cierto?, le podemos cambiar el nombre a estas cosas, ¿no es cierto?, decir, mira, este delta CT, ¿no es cierto?, o sea, ¿para qué le van a cambiar nombre? De hecho, ¿no es cierto?, es simplemente una variable, es un nombre raro, delta ID, delta CT, ¿no es cierto?, pero fíjate, ¿no es cierto?, lo que ocurre acá. En este modelo, ¿no es cierto?, lo que nos ocurre, ¿no es cierto?, es que el beta queda solito sin la constante. ¿Se dan cuenta? Y, ¿no es cierto?, la ecuación es perfectamente estimable. ¿Estamos, chancho? Perfecto.
Esto, ¿no es cierto?, es lo que conocemos como regresiones en primeras diferencias, ¿ok? Esto es una regresión en primera diferencia, ¿no es cierto? Bueno, le vamos a poner el nombre acá. Esta cosa, ¿no es cierto?, esto es una regresión en primera diferencia. ¿Ok? Fantástico. Esa es la idea, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no es cierto? Este proceso, ¿no es cierto?, es un proceso que se usa para muchas cosas, por eso me parecía importante, ¿no es cierto?, verlo ahora en clase, ¿no es cierto? Se utiliza para corregir muchos otros errores, ¿no es cierto?, porque las primeras diferencias, ¿no es cierto?, tienen comportamientos que no tienen por qué estar asociados a los niveles o a los valores que estaban originalmente establecidos, ¿ok? Bien, esa es la idea original. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, variables que son colineales entre ellas? Pensemos, por ejemplo, en un modelo que tenga, no sé, eh, a ver, un modelo que tenga tres variables, ¿no es cierto? Pensémoslo en abstracto, ¿no es cierto? Eh, Supongamos que estamos pensando, ¿no es cierto?, que si hay una función de demanda, ¿ok? Una función de demanda cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, vamos a cambiar esta cosa, ¿no es cierto? Y vamos a decir lo siguiente, ¿no es cierto? O sea, supongamos, ¿no es cierto?, que si yo que nosotros tenemos una función de demanda cualquiera, ¿ok? Y que nosotros estamos, es una función de demanda inversa, ¿no es cierto?, que sé yo, ¿no es cierto?, vamos a decir, mira, vamos a decir que la cantidad demandada, ¿no es cierto?, el Q sub T, ¿no es cierto?, el Q en T, ¿no es cierto?, va a ser igual a un beta 0 más un beta 1 por el precio, ¿no es cierto?, del bien, el precio de I, ¿ok? IT, ¿ok? Más un beta 2, el precio J de otro bien, ¿no es cierto?, en T, más, digamos, el ingreso de la persona en un periodo T. ¿Ok? Me faltó el beta. Espérate. Más un beta 3, ¿no es cierto? El ingreso en T, ¿no es cierto? Más nuestro error, ¿ok? Aleatorio. UT. ¿Estamos claros? Bien, este es nuestro problema, ¿no es cierto? Supongamos, por ejemplo, que sé yo, que los precios de J, ¿no es cierto?, están muy colineales, ¿no es cierto?, con el ingreso de las personas, ¿ok? Supongamos que aquí tenemos un problema de colinealidad, ¿ok? Y que aquí, ¿no es cierto?, tenemos todos los problemas habidos y por haber, ¿no es cierto?, que sé yo qué, ¿no es cierto?, no hayamos que hacer con él. Una solución, ¿no es cierto?, es decir, bueno, ok, movámosle un periodo a esta cosa, ¿no es cierto?, entonces vamos a decir, mira, también será cierto, ¿no es cierto?, que el Q en T más 1, ¿no es cierto?, es igual al mismo beta 0, ¿no es cierto?, más, nos vamos a ahorrar un poquito, ¿no es cierto?, qué sé yo, en los pasos, ¿no es cierto?, algebraicos, ¿no es cierto?, porque se me sale un poquito lento escribir con este cacharro, ¿no? Y vamos a decir, ¿no es cierto?, beta 1, ¿no es cierto?, ahora, beta 1, ¿no es cierto?, P y el precio del bien en T, ¿no es cierto?, menos el precio en T menos 1, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto? No, aquí lo vamos a anotar de nuevo esta cosa. El precio del bien y en T más 1, ¿no es cierto?, en T más 1 más beta 2, el precio de los bienes J, ¿no es cierto?, en T más 1, más un beta 3, ¿no es cierto?, el ingreso en T más 1, más el error de T más 1. ¿Estamos ya hecho? Cuento corto. El cambio en el consumo, ¿no es cierto?, va a ser igual entonces a ¿qué cosa? El beta 0 se nos va a ir, ¿no es cierto?, va a ser igual a beta 1, el cambio en los precios de I, este es el beta 1, más el beta 2
el cambio en los precios J, más beta 3, el cambio en el ingreso. Y más, digamos, de nuevo este error, que es un error sumado. ¿Ok? Chancho. ¿Qué es lo que les queda aquí? Una regresión, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, ¿no es cierto? En que ustedes están asociando los cambios en las variables, ¿no es cierto? Y lo están asociando los cambios en el cambio en la variable independiente, en la variable dependiente, ¿no es cierto? Está asociada a los cambios en la variable independiente. Sí, ¿cuál es la lógica de este asunto, ¿no es cierto? Sí, hay una colinealidad, por ejemplo, en los precios de los bienes J con el ingreso, supongamos que sean dos bienes que están muy relacionados uno con el otro, ¿no es cierto? No es necesariamente cierto que los cambios en los precios de J sean colineales con los cambios en el ingreso. La versión dinámica, ¿no es cierto?, de los precios, ¿no es cierto?, puede ser distinta, ¿no es cierto?, debiera ser distinta. De hecho, este paso, ¿no es cierto?, la colinealidad que pudiera haber en estas otras expresiones, ¿no es cierto?, no tiene ninguna razón para que se reproduzca en la expresión con los cambios. ¿Estamos claros? Un movimiento ¿Profe, puede volver a cercano. explicarlo? ¿Cómo? ¿Puede volver a explicar eso de los cambios? A ver, lo que dijimos, quedó claro en lo que explicamos en la primera etapa, dijimos, mira, si nosotros tenemos un modelo con una sola ecuación, ¿no es cierto?, ¿de qué se trata este asunto de la regresión en primera diferencia? ¿Eso quedó claro? Sí, profe, eso sí. Lo que explicamos, ¿no es cierto?, respecto al consumo, ¿no es cierto?, eso es la ecuación en primera diferencia. Ahora lo estamos aplicando, ¿no es cierto?, a un caso, ¿no es cierto?, donde tenemos más variables independientes, es una regresión múltiple, ¿no es cierto?, y estamos explicando, ¿no es cierto?, lo mismo de regresión en primera diferencia, pero aplicado al problema de colinealidad, ¿ok?, de multicolinealidad. El ejemplo es este, ¿ok? Aquí tengo, ¿no es cierto?, que si una función de demanda cualquiera, ¿no es cierto?, la cantidad de un bien I, ¿no es cierto?, en un periodo T, ¿no es cierto?, depende, ¿no es cierto?, de una ecuación como esta. ¿Ok? Que esto puede ser logaritmo, ¿no es cierto?, todo lo que ustedes quieran. Pero las variables son más o menos, ¿no es cierto?, las que habitualmente uno incorpora acá. Aquí está el precio del bien I, ¿no es cierto?, aquí está el precio de bienes J, otros bienes, ¿no es cierto?, pensemos a lo mejor que esto es el consumo de pollo, por decirte algo. Aquí tengo, qué sé yo, el precio del pollo, y aquí tengo el precio del chancho, ¿no es cierto? Puede ser de la carne de vacuno, no sé, de otras cosas. Del ingreso de las personas, ¿no es cierto? Y un error, ¿ok? Supongamos en principio, ¿no es cierto?, por ahora que nosotros tenemos problemas de multicolonialidad entre el precio de los bienes J y el ingreso, por decirte cualquier cosa. Podría ser entre el precio del bien I y el precio del bien J también. Puede ser cualquier cosa. Pero supongamos que aquí en este modelo tenemos un problema de multicolonialidad, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, sabemos esto que está acá, ¿ok? Si esto es verdad, ¿no es cierto?, también debería ser verdad. Lo único que hice fue mover la ecuación un periodo, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo hago ahora, ¿no es cierto?, es hacer el cambio. De nuevo, hago la resta de una cosa de una expresión con la otra, y obtengo esta ecuación que está acá. El beta 0, ¿no es cierto?, dijimos, se nos va, ¿no es cierto? Aquí saco factor común, y digo beta 1 va a ser función de el cambio en el precio. PT más 1 menos PT. Ese es el cambio en el precio. Multiplicado por beta 1. Factoricé de inmediato. Me salté el pasito, ¿no es cierto?, que se iba a denotar las diferencias, que se yo qué. Acá el beta 2, ¿no es cierto?, me queda asociado al precio de los bienes J, al precio J. Por lo tanto, lo que tengo acá es beta 2 por delta PJ. ¿Es así? Y acá, ¿no es cierto?, tengo el beta 3 asociado al ingreso. Hago la diferencia, ¿no es cierto?, y me queda el beta 3 asociado al cambio en el ingreso. ¿Ok? Al delta I. Y bueno, acá tengo, ¿no es cierto?, la diferencia de errores, ¿no es cierto?, que ya sabemos, son errores independientes, idénticamente distribuidos y bla, 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 ¿no es cierto? Y por tanto aquí tenemos un error bien comportado también, ¿ok? Que también tiene media cero y también tiene varianza constante, ¿ok? O sea, cumple los requisitos, ¿no es cierto?, que nosotros queremos para regresiones mínimos cuadrados ordinarios, ¿ok? Entonces, obtenemos, ¿no es cierto?, una segunda regresión, ¿no es cierto?, una regresión, ¿no es cierto?, en que en realidad lo que yo regresiono, ¿no es cierto?, es el cambio en la cantidad demandada, ¿no es cierto?, lo asocio, ¿no es cierto?, ahora al cambio en los precios del bien, al cambio del precio de otros bienes, ¿no es cierto?, y al cambio, ¿no es cierto?, en el ingreso, al cambio en, ¿ok?
son otras variables. Ese es el chiste que tiene este asunto. Son otras variables. La multicolonialidad que pudiera haber, ¿no es cierto?, acá en una ecuación como esta no se tiene por qué reproducir acá. ¿Ok? Acá tengo cambios en, acá no tengo la variable directamente, ¿no es cierto?, sino que el cambio es la variable. ¿Ok? Yo puedo tener, ¿no es cierto?, dos variables, ¿no es cierto?, que se muevan aproximadamente juntas, pero los cambios en la variable, ¿no es cierto?, no se tienen por qué mover juntos. ¿Estamos claros? Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que esta expresión que está acá, ¿no es cierto?, puede, ¿no es cierto?, puede no tener el problema de multicolonialidad, ¿no es cierto?, que tenemos acá. No hay ninguna razón para suponer de que se va a heredar la multicolonialidad de aquí para acá. Ese es el asunto. De hecho, ¿no es cierto?, algunos autores te dicen, oye, si tenéis multicolonialidad igual acá, ¿no es cierto?, haz de nuevo las primeras diferencias. El cambio en el cambio. También te sale. Lo que te interesa es calcular los coeficientes beta, ¿no es cierto?, eh, y sus verdaderos intervalos de confianza, digamos. ¿Ok? ¿Queda más clara la idea ahora, chanchitos? Sí, profe. ¿Sí? Reitero, estas variables tú podrías, ¿no es cierto? Yo no lo recomiendo, ¿no es cierto? A mí me parece que si tenéis que acudir al cambio del cambio, ¿no es cierto? Ya estamos pensando, ¿no es cierto?, en algo un poco extraño. Uno tendría que pensar, ¿no es cierto?, por qué se produce, ¿no es cierto? O sea, si yo hago esto que está acá, ¿no es cierto?, y esto también es colineal, ¿no es cierto?, tengo algo raro. ¿Ok? O sea, pensemos, ¿no es cierto?, de cómo se llama que, por ejemplo, esto podrían ser variables en logaritmo. O sea, el cambio en el logaritmo, ¿no es cierto?, vendría a reflejar esta expresión que está acá. ¿Ok? Eso, difícil, ¿ok? Eso está complejo de hacer, ¿ok? Bueno, esta técnica, ¿no es cierto?, como les digo, tiene características interesantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las cosas que uno hace, ¿no es cierto?, con esto es que elimina los efectos de las constantes, ¿ok? O lo que es lo mismo, me dice que mi conexión a internet está inestable. ¿Se me escucha raro? Sí, ¿no es cierto? Bien, a ver, lo que estamos diciendo acá, chanchitos, es que los efectos constantes, la constante desaparece de esta regresión, si ustedes se dan cuenta. ¿Ok? Esto es un efecto fijo. ¿Ok? Hay modelos, ¿no es cierto?, que consideran, ¿no es cierto?, variables, ¿no es cierto?, que están fijas en el tiempo. Ejemplo, qué sé yo, yo he trabajado, ¿no es cierto?, con modelos que se conocen como modelos gravitacionales. ¿Ok? Un modelo gravitacional te dice, mira, el intercambio comercial, el comercio, ¿no es cierto?, llamémoslo comercio, ¿no es cierto?, entre dos regiones, ¿no es cierto?, va a ser una función, ¿no es cierto?, de una expresión gravitacional, ¿no es cierto?, que es, por ejemplo, el comercio entre región I, J, ¿no es cierto?, por ejemplo, va a ser igual, ¿no es cierto?, a el PIB en I por el PIB en J partido por la distancia. ¿Ok? Indudablemente una expresión como esta, ¿no es cierto?, ustedes pueden, ¿no es cierto?, por ejemplo, le sacan logaritmo, qué sé yo, ¿qué, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que les queda? Una expresión logarítmica, ¿no es cierto? Pensemos, no voy a escribir los logaritmos, ¿no es cierto?, porque es una lata, ¿no es cierto?, con este sistemita, pero digamos que me va a quedar, digamos, no sé, llamémosle C, ¿no es cierto?, para denotar los logaritmos, ¿no es cierto?, y J, ¿no es cierto?, igual a una constante, a los logaritmos de D, ¿no es cierto?, llamémosle en D minúscula, ¿no es cierto?, con signo, borremos. Aquí me va a quedar, ¿no es cierto?, el PIB, y, ¿no es cierto?, por beta 0, beta 1, ¿no es cierto?, más un beta 2, PIB, J, menos un beta 3, D. Evidentemente estas cosas cambian en el tiempo, ¿no es cierto? Cambian el tiempo, los PIB cambian y el comercio también, pero la distancia no suele cambiar. O sea, a menos que, qué sé yo, el comercio entre Arica y Iquique, por ejemplo, ¿no es cierto?,
va a depender de la distancia entre ellos, pero la distancia entre Arica y Iquique es raro que cambie a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Bueno, si uno calcula esto en primeras diferencias, ¿no es cierto?, puede, ¿no es cierto?, obtener, ¿no es cierto?, estimaciones consistentes, ¿no es cierto?, para beta 1 y beta 2. Beta 3, ¿no es cierto?, no nos interesa mucho en primera vuelta, ¿no es cierto?, porque sabemos que el coeficiente no cambia, ¿no es así? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, la estimación en primeras diferencias, ¿no es cierto?, nos dice que el cambio en el comercio, ¿no es cierto?, va a ser igual, ¿no es cierto?, a un beta 1 por el cambio en el PIB de la economía I, ¿no es cierto?, más un beta 2 por el cambio en el PIB de la economía J. Si ustedes se fijan, los cambios en no dependen de la distancia. Esto permite, ¿no es cierto?, entonces hacer muchas cosas, ¿no es cierto?, que son interesantes. De hecho, ¿no es cierto?, este tipo de, esta forma de solucionar problemas de estimación, ¿no es cierto?, la regresión en primeras diferencias, ¿no es cierto?, nos va a permitir controlar otros problemas de estimación que también vamos a ver más adelante, ¿ok? Esto es muy importante, chanchitos. ¿Estamos claros en este asunto? Sí, profe. Sí, 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 ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Sigamos. Profe, Sí, ¿existe otro método de poder transformar las variables? sí, claro. Hay, hay muchos métodos. Los vamos viéndolos de a poquito. ¿Te tinca? De hecho, aquí se menciona otra. En la práctica de transformación de la razón. Tal vez aquí lo más usual que uno hace, ¿no es cierto?, es dividir por la desviación estándar las variables. ¿Ok? La desviación estándar, ¿no es cierto?, no es más que una constante, ¿no es cierto? Y por lo tanto uno puede obtener estimaciones consistentes también, ¿no es cierto?, simplemente dividiendo por la desviación estándar. Y aquí tienes otra transformación. Cuidado con esto cuando te devuelves después con los datos, ¿no es cierto? Pero no es más que eso, ¿ok? Me interesaba mostrarles, ¿no es cierto?, lo que eran las estimaciones en primeras diferencias, ¿no es cierto?, como les digo, porque es una técnica muy usual, ¿ok? Muy, como les dijera, muy socorrida, ¿no es cierto?, en econometría, ¿ok? Sigamos. Datos nuevos o adicionales. Cuidado con esto, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, lo que uno puede hacer, ¿no es cierto?, en muchos casos, ¿no es cierto?, es cambiar de proxies, ¿ok? Uno, ¿no es cierto?, es cambiar la muestra, ¿no es cierto? Esto no es muy usual que uno pueda hacer esto, decir, mire, cambiemos la muestra, como si fuera tan papaya. Conseguir datos no es fácil, tranquilos, ¿ok? Conseguir datos, ¿no es cierto?, es, yo diría, la mitad de la pega en econometría, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto?, cambiar la muestra, ¿no es cierto?, normalmente, ¿no es cierto?, no es elegible, no es una posibilidad muy fácil de elegir. Pero sí, a veces aumentar el tamaño de la muestra. Eso también puede ser una buena solución. Incorporar, ¿no es cierto?, que si yo en caso de series de tiempo, periodos, ¿no es cierto?, en que los datos sean un poquito más variables. También puede ser una buena solución. ¿Ok? Esto es otra posibilidad, ¿no es cierto?, que tenemos para tratar con el problema de colinealidad. ¿Ok? Y después, la reducción de la colinealidad en las regresiones polinomiales. Aquí tenemos un problema serio. ¿Qué es lo que nos ocurre acá? De nuevo, ¿no es cierto? A ver, expliquemos el problema con eso antes que nada. Vamos a tener que explicarlo, volver a la otra cosa. Ahí está. ¿Qué es lo que nos ocurre, chanchitos? Esto, ¿no es cierto?, también es bastante usual, ¿no es cierto? Y también ocurre, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que... también ocurre, ¿no es cierto?, que hay un problema obvio. Pensemos de la siguiente manera. Habíamos visto, ¿no es cierto?, que siguió el caso, ¿no es cierto?, del modelo de... en el modelo de Mincer, ¿no es cierto?, que sé yo, en que nosotros teníamos como variable explicativa, hay varios casos de modelos, ¿no es cierto?, en que uno ocupa expresiones polinomiales. En principio habíamos dicho, ¿no es cierto?, por ejemplo, que sé yo, que el salario de las personas, ¿no es cierto?, el modelo de Mincer, ¿no es cierto?, es una función, ¿no es cierto?, de la educación, ¿no es cierto?,
es un f de, ¿no es cierto?, de la educación, la experiencia y la experiencia al cuadrado. ¿No es así? Ustedes en microeconomía, ¿no es cierto?, probablemente modelaron, ¿no es cierto?, los rendimientos a la escala. ¿Ok? ¿Qué significaba eso? ¿No es cierto? Que los costos, ¿no es cierto?, eran función, ¿no es cierto?, de la producción, ¿no es cierto?, y del cuadrado de la producción. ¿No es así? Ustedes habían modelado cosas como esa, ¿no es cierto? Dijeron, mire, ¿cuáles son los costos marginales a corto plazo? Y les daban una ecuación, ¿no es cierto?, qué sé yo, del tipo, no sé, le decían Q era igual a, qué sé yo, a un A más un BX, ¿no es cierto?, más un CX cuadrado. ¿Cierto? Y decían cuáles son los costos marginales, ¿no es cierto? Ustedes derivaban esto respecto de X, ¿no es cierto?, que si yo obtenía una expresión lineal. Chancho, ¿ok? El factor común de estas cosas, ¿no es cierto, chanchitos? Es que tenemos una expresiones polinómicas por el lado de las variables regresoras. ¿Ok? Tenemos expresiones polinómicas por el lado de las variables regresoras. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Nuestras ecuaciones de estimación, ¿no es cierto?, van a incluir una variable y su cuadrado. ¿Cuál es el problema con esto? Que sí, que si yo, bueno, es evidente, ¿no es cierto?, de cómo se llama, que si yo tengo variables, ¿no es cierto?, que son cuadráticas, ¿no es cierto?, se van a parecer de alguna manera, ¿no es cierto?, a las expresiones lineales simplemente, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, si ustedes dibujan, ¿no es cierto?, que si yo, claro, me quedó horrible eso. Especialmente, ¿no es cierto?, cuando ustedes tienen puras variables positivas, ¿no es cierto?, va a haber colinealidad, ¿no es cierto?, entre el x y el x cuadrado, ¿no es así? Si ustedes utilizan expresiones lineales, ¿no es cierto?, expresiones, valores positivos, va a haber casi forzosamente colinealidad entre el x y el x cuadrado, ¿ok? El problema se hace todavía peor, ¿no es cierto?, si es que utilizan ustedes logaritmos. O sea, si ustedes llevan una cosa como esta, ¿no es cierto?, si ustedes dicen, mira, los costos de una empresa, ¿no es cierto?, qué sé yo, los costos de una empresa, ¿no es cierto?, van a ser ln, ¿no es cierto?, de los costos, ¿no es cierto?, va a ser igual a, qué sé yo, a un ln de una constante, ¿no es cierto?, más el ln, ¿no es cierto?, de la producción, más el ln, ¿no es cierto?, de la producción al cuadrado, más un error. Tenemos un problema, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque ocurre, ¿no es cierto?, que el ln de x cuadrado, ¿no es cierto?, esto que está acá, ¿no es cierto?, es también equivalente a decir 2 ln de x. Y esto tiene colinealidad perfecta con esto que está acá. Colinealidad perfecta entre estas dos. Porque simplemente es esta misma variable multiplicada por 2. ¿Ok? Esto, chanchitos, es súper frecuente, ¿no es cierto? Lo que les va a ocurrir ahí, ¿no es cierto?, es que cuando hagan la estimación el computador le va a decir, eliminamos la variable colineal, o no se puede resolver, o lo que sea, ¿no es cierto? Va a quedar alguna pelotera. ¿Ok? Tratar con ese tipo de cosas, ¿no es cierto? No es difícil, ¿no es cierto? Se puede engañar el sistema, ¿no es cierto? Pero también se puede hacer, ¿no es cierto?, una primera diferencia. ¿Ok? Al estimar por primeras diferencias también se pueden eliminar este tipo de dificultades. ¿Ok? Y eso es un poco lo que estamos explicando en la presentación. ¿Ok? Cuidado con eso, ¿no es cierto? A veces este tipo de transformaciones, ¿no es cierto?, no son son un poquito, como les dijera, pasan desapercibidos, ¿no es cierto? Uno no está pensando, ¿no es cierto?, en álgebra elemental, ¿no es cierto?, cuando está haciendo regresiones econométricas, ¿no? Y se les pueden colar problemas como ese, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí? Está saliendo un cartelito extraño ahí por el costado. Bien. Ya, ok. Aquí está, ¿ok? En la práctica se encontraba que si las variables explicativas están expresadas en forma de desviación, desviaciones respecto a un valor medio, por ejemplo, la multicolinialidad se reduce sustancialmente. O sea, lo que podemos hacer en esos casos, ¿no es cierto?, es expresarlos como diferencia respecto a la media, los x chicos, ¿ok? Eso es otra transformación por lo que estaba preguntando Lastro en delante, ¿ok?
Aquí hay otros métodos, ¿no es cierto?, que probablemente usted, ¿no es cierto?, ustedes probablemente lo vieron en estadística descriptiva, análisis de factores, ¿no es cierto?, y componentes principales, ¿se acuerdan de eso? Eso también puede ayudar, ¿no es cierto?, en la práctica cuando uno tiene conceptos, ¿no es cierto?, metidos como variables independientes, ¿no es cierto?, puede, ¿cómo se llama?, puede transformar estos conceptos, ¿no es cierto?, en otra cosa, ¿no es cierto?, que no sea tan colineal, ¿ok? Qué sé yo, cuando uno utiliza, hay ciertas variables en econometría, ¿no es cierto?, que uno las expresa, ¿no es cierto?, de manera cuantitativa. Ejemplo, qué sé yo, si uno quiere medir la calidad de las universidades, por decirte algo, ¿no es cierto?, puede usar un ranking, ¿ok? Pero un ranking, ¿no es cierto?, está sujeto, ¿no es cierto?, a criterios, ¿ok? Y los rankings, ¿no es cierto?, asignan ciertos puntajes. Puede que un ranking tenga colinealidad con alguna variable explicativa, puede que otro no, ¿ok? Los rankings, ¿no es cierto?, ustedes saben, ¿no es cierto?, son, son agrupaciones de componentes, ¿no es cierto?, que significan algo. ¿Les suena eso? Eso es análisis factorial, ¿ok? En la práctica, ¿no es cierto?, si uno es más o menos riguroso con esto, ¿no es cierto?, sabe, ¿no es cierto?, que eso es análisis factorial. Un poco más chanta, ¿no es cierto?, porque en realidad no es más que la aplicación de un cierto criterio, ¿ok? Pero ahí también tenemos otro método para trabajar con multicolonialidad. ¿Estamos claros entonces? Esos son básicamente los métodos, ¿no es cierto?, que uno puede tener para pelear contra la multicolonialidad, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta que no hay la construcción de un indicador específico ni nada que se le parezca, lo vamos a ver más adelante, ¿ok? ¿Dudas? Paremos un segundo aquí. Perfecto. Por ejemplo, el método de transformar las variables se usa solamente con regresiones de tiempo. No, O sea, ah, ya. no, de hecho hay técnicas más avanzadas, ¿no es cierto? Yo te diría que hay cierta... los análisis de cointegración, por ejemplo, ¿no es cierto?, son una idea muy buena y que se suelen utilizar para cortes transversales también. ¿Ok? A ver, no sé si tenga sentido explicarlo, pero vale la pena, ¿no es cierto?, dejarlo planteado, si quiere, ¿no es cierto? Es decir, volvamos a nuestra, a nuestra cosa, ¿no es cierto? Mira, a ver, aquí, ¿no es cierto?, vale la pena, ¿no es cierto?, lo vamos a explicar, ¿no es cierto?, el fundamento, por lo menos, ¿no es cierto? Y que de hecho, ¿no es cierto?, aquí lo estoy guardando esa tontera. Mira, si tú te acuerdas, ¿no es cierto?, cuando nosotros explicamos el problema de colinealidad, ¿no es cierto?, dijimos, mira, supongamos, ¿no es cierto?, que nuestra variable explicativa, ¿no es cierto?, es algo como eso, ¿no es cierto? Dijimos, mira, acá tenemos otra variable explicativa, ¿no es cierto?, por ahí. Y dijimos, tenemos otra variable explicativa por acá. ¿No es así? Y dijimos, mira, entre estas dos variables explican toda esta zona. Explican todo eso, ¿cierto? El problema que teníamos con esto, ¿no es cierto?, es que hay una parte, ¿no es cierto?, que nosotros no la logramos explicar, que es eso, ¿no es cierto?, porque es la intersección entre una y la otra. ¿Ok? Hey, pero un momento, Elena, esto que está acá, ¿no es cierto?, todo esto que está acá, ¿no es cierto?, es la correlación que hay entre este y este otro. ¿Y qué pasa, no es cierto? ¿Podemos excluir esa zona en realidad? Bueno, sí, ¿no es cierto? Porque si nosotros trabajamos con los residuos de la regresión entre esta variable que está acá, ¿no es cierto?, y esta otra que está acá, ¿no es cierto?, vamos, qué es lo que va a actuar explicando la variable que a mí me interesa? Los residuos son todo esto que está acá. Los residuos de la regresión de esta sobre esta otra, ¿no es cierto?, va a ser este pedazo que está acá. Entonces, les presento, esa es la lógica del modelo de cointegración. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con esto? ¿De qué manera se podría tratar entonces esta cosa? Podríamos decir, mira, a ver, yo tengo, ¿no es cierto?, que si yo una variable i, ¿no es cierto? Ups, color feo. Pongámosle un color más bonito.
pensemos, ¿no es cierto?, que yo estoy tratando de explicar una variable y, ¿no es cierto?, que es, no sé, alfa, beta 0, ¿no es cierto?, más beta 1, x1, más, esto es beta 1, más beta 2, x2, más nuestro error. ¿Ok? Y supongamos que x2 y x1 son muy colineales, están muy cerquita una a la otra, que sé yo qué, no logro distinguir nada, ¿no es cierto?, tengo la pelotera. ¿Ok? Bueno, una solución, ¿no es cierto?, que yo tengo, es decir, mira, a ver, hagamos lo siguiente, digamos x1 ahora, y hacemos la siguiente regresión, llamémosle gamma 0, más gamma 1, x2, más un error. ¿Cierto? Fenómeno. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Fíjate, ¿no es cierto?, que en este diagrama, ¿no es cierto?, lo que yo estoy obteniendo, ¿no es cierto?, es el área celeste. ¿Ok? Digamos que esto que está acá, ¿no es cierto?, es x1, y esta que está acá es x2. Lo que explica x2 de x1 es este pedacito que está aquí en rojo. ¿No es así? Los residuos míos van a ser esto que está acá. Tan. Aquí tengo cómo explicar, ¿no es cierto?, mi variable y. Yo puedo computar entonces esta cosa, ¿no es cierto? De esto yo puedo entonces obtener, ¿no es cierto?, los residuos, ¿no es cierto?, de 1 a 2. Y puedo construir la siguiente regresión. Y, ¿no es cierto?, por ejemplo, y cualquiera, no borremos eso, no, porque esto se aplica a cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Y decir, mira, esto es beta 0, ¿no es cierto?, más un beta 1, x1, más, digamos, beta 2', los residuos, (1,2) más otro error, llamémosle b. ¿Ok? ¿La pillamos? ¿O no? Fíjate, ¿no es cierto?, que de esta manera, ¿no es cierto?, yo estoy controlando, ¿no es cierto?, justamente por esta colinealidad. Este residuo que está acá, por definición, no tiene relación con beta 1, porque es justamente aquello que no explica a x1. Es justamente el componente de x2 que no explica a x1. Chancho, ¿ok? Chanchitos, le presento. Esto es la base conceptual, ¿no es cierto?, de lo que se conoce como el enfoque de cointegración. ¿Ok? Y una manera, ¿no es cierto?, de ver también el problema, ¿no es cierto?, de multicolonialidad, de autocorrelación, de una serie de otros problemas más, ¿no es cierto?, y que elimina muchos de esos problemas. ¿Ok? Por cierto, también tiene sus complicaciones. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que si yo regresiono esto contra esto, ¿no es cierto?, yo voy a obtener el área roja. ¿No es así? Pero este pedacito del área roja, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver ni con I, ni con, o sea, no tiene nada que ver con I. Va a ser parte del error, del residuo respecto de I. Esta regresión que está acá, ¿no es cierto?, de hecho, no tiene ninguna orden causal, ¿no es cierto?, conocido. ¿Ok? O sea, yo simplemente estoy haciendo una regresión explicando x1 en función de x2 y nada más. ¿Ok? Pero no hay ningún supuesto teórico, ¿no es cierto?, que nos diga por qué tiene que ser esta regresión así y por qué no podría ser al revés. x2 en función de x1. Sabemos que los residuos no son los mismos. ¿Ok? Tiene sus complicaciones, ¿no es cierto? Pero es una muy buena idea, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, se utiliza mucho en modelos, ¿no es cierto?, en los cuales, ¿no es cierto?, el análisis de residuos puede ser bastante más fino. ¿Ok? Puede ser bastante más fino con esto. Piénsenlo de esta manera. Ya, que si yo en el mismo ejemplo que estábamos dando antes, ¿no es cierto?, respecto del consumo, ¿vale la pena seguir insistiendo en este tema? No sé. Pero en el consumo, ¿no es cierto?, ¿qué fue lo que hicimos? ¿No es cierto? Bueno, ocurre, ¿no es cierto?, que la función consumo, ¿no es cierto?, es de 0 más un B por el ingreso disponible.
¿Sí? Bueno, eso implica, ¿no es cierto, chanchitos? Que el consumo menos C0 menos el B y D, ¿no es cierto?, el ingreso disponible, es simplemente igual a un error. A un error. Este error distribuye normal de media 0, sigma cuadrado. Este error, ¿no es cierto?, yo lo puedo verificar y lo puedo estudiar con mucho más detalle, ¿no es cierto?, que la propia expresión analítica. ¿Ok? Esto es lo mismo, esto es enfoque con integración de nuevo. Lo que yo estoy haciendo acá, ¿no es cierto?, es construir una función específica. ¿Se dan cuenta? Y estoy obteniendo simplemente un residuo. ¿Ok? Bien, a ver, hay otras maneras. ¿Ok? Mensaje de fondo. ¿Ok? Hay otras maneras, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de hacer transformaciones que nos permitan profe, los compañeros dicen que aún no terminan. ¿Qué significa eso, Isabela? Isabela me escribió eso. ¿Cuándo fue que me escribió? Profe, eso fue al inicio. Ah, ya. Bueno, ya. Sorry, lo vi un poquito tarde. Ñam, ñam, ñam. ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Fantástico. Ya está. Volvamos a nuestra presentación, ¿no es cierto? Bien, a ver. Aquí una divagación imprescindible, ¿no es cierto? Esto se lo voy a subir, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema con la multicolonialidad? Hay problema realmente, ¿no es cierto? Lo que decíamos al principio, si el objetivo solamente es predecir, ¿no es cierto? O intentar proyectar o cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Quizás no. Digamos, los modelos econométricos no son modelos estrictamente predictivos, ¿ok? Las predicciones están sujetas a errores, qué sé yo, son modelos explicativos, ¿ok? Por lo tanto, es hasta raro, ¿no es cierto? Y por cierto, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Pero, ¿no es cierto?, como les digo, en algunos casos puede ser importante, ¿no es cierto?, trabajar, eliminar la multicolonialidad, ¿no es cierto?, cuando ustedes quieran saber, ¿no es cierto?, cosas específicas respecto a los parámetros, ¿ok? De hecho, por ejemplo, una cuestión que me ha pasado a mí, de hecho, ¿no es cierto?, que me ha resultado un dolor de cabeza, por ejemplo, cuando uno quiere estimar, qué sé yo, los efectos de escala, ¿no es cierto?, en una función de producción, ¿no es cierto?, a uno le interesa saber si existe la escala económica, ¿no es cierto?, si es importante, ¿no es cierto?, si hay economías de escala en un modelo, ¿ok? Si hay economías de escala, ¿no es cierto?, es importante, ¿no es cierto?, para evaluar, ¿no es cierto?, qué sé yo, la viabilidad de un proyecto y cosas de ese estilo. Bueno, pero ya sabemos, ¿no es cierto?, que el factor de escala, ¿no es cierto?, va a ser colineal, ¿no es cierto?, con el coeficiente polinómico, ¿no es cierto?, va a ser colineal con el valor bruto, digamos, ¿no es cierto? O sea, el x va a ser colineal con el x cuadrado. Fíjate que en ese caso, ¿no es cierto?, ahí tiene una razón conceptual importante, ¿no es cierto?, para tratar de eliminar la colinealidad. ¿Ok? Esa es una especificación clara. En el caso de ustedes, ¿no es cierto?, eso es una cuestión muy económica, no sé si quiere, pero en el caso de ustedes, ¿no es cierto?, cuando ustedes trabajen, ¿no es cierto?, y si tienen que hacer cosas como esta, la colinealidad, ¿no es cierto?, les puede afectar, ¿no es cierto?, lo que decíamos antes, que si en la industria inmobiliaria, por ejemplo, ustedes pueden tener que tratar de, qué sé yo, de vender, ¿no es cierto?, una propiedad, ¿no es cierto?, que tenga combinaciones inusuales, ¿no es cierto?, de variables independientes que afectan el precio. Por ejemplo, quieren vender una casa narco, o una casa de herencia, cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, son muy difíciles de valorizar, ¿ok? Si es que ustedes no tienen una adecuada estimación de la importancia de los coeficientes de las variables independientes, ¿ok? Si ustedes entran a trabajar en un banco, ¿no es cierto?, las ecuaciones de riesgo, ¿no es cierto?, suelen mostrar también colinealidad, ¿no es cierto?, importante entre las variables, ¿ok? Las personas riesgosas tienen factores, ¿no es cierto?, que suelen estar asociados unos con otros, ¿ok? Una persona, que sé yo, con un cliente riesgoso, ¿no es cierto?, para un banco, por ejemplo, tiene ingresos variables, por ejemplo, ¿ok? Y normalmente los ingresos variables están asociados, por ejemplo, a morosidad, ¿ok? Entonces, de nuevo vamos a encontrar una variable que es colineal. Si un cliente, ¿no es cierto?, tiene ingresos variables, pero no tiene mucha morosidad, ¿no es cierto?, ¿será riesgoso o no?
no lo podemos saber a simple vista. ¿Ok? Por ahí va la cosa. Ese es el sentido que tiene la explicación de multicolonialidad. Fin de multicolonialidad. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda sobre este asunto o no? ¿Estamos claritos con colonialidad, muchachos? ¿Algún problema? ¿Viejos perros y pollos? Si no lo hay, ¿no es cierto? Entonces, sigamos. O sea, bueno, en realidad nos queda re poco tiempo, digamos, pero, pero podríamos dejar presentado, ¿no es cierto?, el siguiente tema. Y lo vamos a dejar aquí planteadito, ¿ok? O sea, vamos a darle unos 10 minutos un poco para explicar de qué se trata el siguiente tema, simplemente, ¿no es cierto? Ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que tenemos que terminar luego el semestre, ¿no es cierto?, y qué sé yo, así que me imagino que en fin, hay explicaciones estúpidas, ¿no es cierto?, no sirven de mucho, pero lo concreto es que metámosle un poquito más de fierro. El siguiente tema es este, heterocedasticidad, ¿ok? Ahí estamos, ¿ok? ¿De qué se trata la heterocedasticidad, ¿no es cierto? Veamos. Al principio habíamos explicado, ¿no es cierto?, que uno de los supuestos que teníamos, ¿no es cierto?, era que la varianza de los errores, ¿no es cierto?, era una constante. ¿Ok? La esperanza de mu sub i al cuadrado, ¿no es cierto?, es una constante. Ahí, de esa manera lo explicaba. ¿Estamos, Sancho? Pero, ¿no es cierto?, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que la varianza, ¿no es cierto?, esté asociada a valores de x. ¿Ok? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, heterocedasticidad. Puede ocurrir, ¿no es cierto?, lo habíamos dicho en algunos ejemplos anteriores, habíamos dicho, mira, qué sé yo, el ingreso de las personas cambia con la edad. En la medida que los trabajadores nos vamos poniendo más viejos, ¿no es cierto?, los ingresos van cambiando y van siendo cada vez más cambiantes, más heterocedásticos. En el ejemplo que vimos en la prueba, ¿no es cierto?, había un tramo, ¿no es cierto?, en que la varianza, ¿no es cierto?, de los errores era mucho mayor que en otros tramos. Ustedes se fijan. ¿Ok? Eso es la heterocedasticidad. La denotamos de esta manera que está acá. ¿Ok? Decimos, mira, cuidado, ¿no es cierto?, puede ocurrir a veces, ¿no es cierto?, de que los errores sub i, ¿no es cierto?, son en realidad una varianza, ¿no es cierto?, sub i, que está asociado, ¿no es cierto?, a algunos casos o a algunos periodos de tiempo. ¿Ok? Y hay razones para las cuales puede ocurrir. ¿Ok? Aquí hay algunas de las razones, ¿no es cierto?, que hemos listado. Modelo de aprendizaje. ¿Ok? El learning by doing, ¿no es cierto?, qué sé yo, es un típico caso, ¿no es cierto?, donde uno se encuentra heterocedasticidad. ¿Ok? En la medida en que las empresas pues, se inician, qué sé yo, un nuevo proyecto, ¿no es cierto?, un nuevo producto, ¿no es cierto?, qué sé yo, una nueva tecnología, los errores, los costos, ¿no es cierto?, son más variables al principio que al final. ¿Ok? La empresa va aprendiendo, ¿no es cierto?, qué sé yo, a producir un nuevo producto, a usar una nueva tecnología, ¿no es cierto? Entonces al principio, ¿no es cierto?, tiene hartos errores, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, se pega hartos condoros, pero en la medida que va afianzándose, ¿no es cierto?, la tecnología, la varianza se va haciendo cada vez menor. ¿Ok? Hay algunas variables, ¿no es cierto?, donde, qué sé yo, donde puede inducir cierta heterocedasticidad, ¿no es cierto? Hay ciertas variables como el ingreso, por ejemplo, que son bastante más variables que el consumo, por ejemplo. Ustedes miran, qué sé yo, las cifras del Banco Central, se van a encontrar, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que el ingreso, ¿no es cierto?, cambia más que lo que cambia el consumo. ¿Ok? Y en ese caso, ¿no es cierto?, entonces ahí tenemos un problema, ¿no es cierto?, porque probablemente vamos a tener comportamiento heterocedástico de los errores, ¿no es cierto?, cuando hayan periodos más inestables, ¿no es cierto?, de ingreso. ¿Ok? O sea, no sé, lo más probable, ¿no es cierto?, es que si nosotros tenemos variables asociadas al ingreso, ¿no es cierto?, qué sé yo, durante los últimos 10 años nos vamos a encontrar con varianzas heterocedásticas asociadas a algunos periodos de tiempo. ¿Ok? Qué sé yo, a partir del 18 de octubre hasta, no sé, cuando irá a terminar esta pelotera del COVID, ¿no es cierto?, probablemente tenemos dos shocks, ¿no es cierto?, que son bastante extraños, ¿no es cierto?, que van a producir muchos cambios, ¿no es cierto?, en la economía, ¿no es cierto?, y por lo tanto este periodo va a ser un periodo, ¿no es cierto?, en que las variables van a ser muchas estimaciones asociadas al ingreso, van a mostrar comportamientos heterocedásticos. ¿Ok?
Eh, por supuesto, también puede haber un problema de datos, ¿ok? Técnicas de recolección de información, ¿ok? O sea, por ejemplo, que si yo hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, hace el año 2010, ¿no es cierto?, en Chile, por ejemplo, se está utilizando, que si yo, la facturación electrónica en Chile, ¿ok? Bueno, la facturación electrónica, ¿no es cierto?, se empieza a usar, ¿cómo se llama?, de manera gradual. Al principio fue voluntaria, ¿no es cierto?, hoy día es obligatoria. Indudablemente, ¿no es cierto?, mientras fue voluntaria la facturación electrónica, ¿no es cierto?, los cambios que uno podía observar, ¿no es cierto?, en la facturación entre empresas y qué sé yo, ¿no es cierto?, eran mayores que los que hay hoy día. ¿Se dan cuenta? Hoy día el sistema está mucho más generalizado, ¿no es cierto? Con empresas voluntarias, ¿no es cierto?, uno tenía cambios asociados a la voluntariedad simplemente, ¿ok? Mientras que ahora, ¿no es cierto?, como que es obligatorio, ¿no es cierto?, por supuesto, la varianza, ¿no es cierto?, de los datos se hace mucho más baja. Pueden haber factores atípicos, ¿no es cierto?, lo que decíamos antes. Puede haber heterocedasticidad, ¿no es cierto?, si el modelo no tiene una especificación correcta, ¿ok? Cuando uno no incorpora el riesgo, ¿no es cierto?, cuando uno no incorpora variables, ¿no es cierto?, que son límites, ¿no es cierto?, en los modelos. Un caso típico, ¿no es cierto?, qué sé yo, es el caso, ¿no es cierto?, creo que lo comentamos en clase alguna vez ese tema. Un caso típico, ¿no es cierto?, es el caso, ¿no es cierto?, de la estimación de ingresos de las mujeres, que se mostró heterocedástica en algún minuto. Y eso era, ¿no es cierto?, porque en realidad las observaciones que nos hacen en el mercado del trabajo, ¿no es cierto?, tienen límites, ¿no es cierto?, que están dados por los salarios mínimos, ¿no es cierto?, por los salarios de reserva y una serie de otras variables, ¿ok? Y significa, ¿no es cierto?, que la distribución de los errores que uno observa cercana a esos límites, ¿no es cierto?, no es la misma que la que se observa cuando tenemos observaciones lejanas a los límites, ¿ok? ¿Se entiende eso, no es cierto? Recuerdo que esto lo vimos alguna vez en clase, por eso lo estoy mencionando simplemente, ¿ok? Los problemas de especificación, ¿no es cierto?, por supuesto, también pueden producir errores heteroscedásticos, ¿ok? Asimetrías, y también, muy importante esto, puede surgir por una incorrecta transformación de datos. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Cuando uno, por ejemplo, qué sé yo, lleva una variable nominal a una variable real, ¿no es cierto?, por ejemplo, cuando controla, qué sé yo, mide en pesos de un determinado año, lo que hace, ¿no es cierto?, es que divide por una constante, por ejemplo. ¿Ok? Cuando uno construye un índice tipo Laspero, tipo Pach, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, es que pondera los valores que observa, ¿no es cierto?, por una constante. Si uno multiplica una variable, ¿no es cierto?, por una constante, ¿no es cierto?, ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, lo que pasa con la varianza. La media, ¿no es cierto?, se transforma, ¿no es cierto?, no es problema, ¿no es cierto?, pero la varianza se aumenta al cuadrado. Entonces está claro, ¿no es cierto?, que la variabilidad de los datos va aumentando, ¿no es cierto?, en la medida, ¿no es cierto?, en que uno se va alejando de la base de comparación. ¿Ok? Miren las notas de ustedes. Si ustedes comparan la varianza, ¿no es cierto?, de las notas, la versión estándar, ¿no es cierto?, que yo se las reporto cuando les entrego las notas, ¿no es cierto?, si ustedes miran la varianza, ¿no es cierto?, de las notas, de la nota absoluta, ¿no es cierto?, y la comparan con la varianza de la nota relativa, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es mucho mayor la varianza, ¿no es cierto?, de las notas relativas, ¿no es cierto?, que la de las notas absolutas. ¿Estamos chanchos? Bien, es evidente, ¿no es cierto?, que, con esto lo dejamos hasta aquí, ¿no es cierto?, es evidente, ¿no es cierto?, chanchitos, que aquí hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que son corregibles y otras que no, ¿ok? En principio, ¿no es cierto?, qué sé yo, transformaciones incorrectas de datos o especificaciones incorrectas de los modelos, ¿no es cierto?, se pueden corregir, ¿no es así? Es decir, se puede aminorar la varianza, ¿no es cierto?, cuando se originan transformaciones de datos, ¿no es cierto?, mediante algunas técnicas, ¿no es cierto?, que no son muy difíciles de explicar, que las vamos a ver más adelante, ¿ok? El problema, ¿no es cierto?, con la heterocedasticidad, ¿no es cierto?, se nos produce cuando tenemos otro tipo de problema, ¿ok? El ejemplo A, ¿no es cierto?, muestra, ¿no es cierto?, un tipo de problema, ¿no es cierto?, que es bastante difícil de tratar. Cuando la heterocedasticidad, ¿no es cierto?, debiera ser, es parte del modelo, es parte de la vida, ¿ok? Aquí hablamos, ¿no es cierto?, sobre los modelos de aprendizaje, ¿no es cierto?, pero también les mencioné el caso, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, del riesgo,
¿no es cierto? Pues el modelo de Mincer, ¿no es cierto? Cuando nos dice, mira, los viejitos tienen más varianza en sus datos, en sus ingresos, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que es riesgoso envejecer, ¿ok? El riesgo, de hecho, ¿no es cierto?, se define como la varianza, ¿no es cierto?, de los resultados en finanzas y en economía. Ustedes le dijeron eso, ¿no es cierto? Una cosa es el riesgo y otra cosa es la incerteza, ¿ok? La incerteza, ¿no es cierto?, es no saber lo que va a pasar en el futuro, pero el riesgo, ¿no es cierto?, es la variabilidad, ¿no es cierto?, de lo que ustedes están haciendo o de la actividad en que están involucrados. Por lo tanto, ¿no es cierto?, toda vez que ustedes comparen actividades, ¿no es cierto?, que tengan distintos riesgos en economía, en lo que sea, ¿no es cierto?, que se están metiendo, ¿no es cierto?, se van a encontrar con modelos con distintas varianzas. Siempre. ¿Ok? Porque por definición, ¿no es cierto?, el riesgo, ¿no es cierto?, es una variable que está asociada a la heterocedasticidad, si se quiere, ¿no es cierto?, al cambio en la varianza, ¿no es cierto?, de los resultados. ¿Ok? Entonces, cuidado, esto que está acá, ¿no es cierto?, en la práctica nos dice, mira, esto es intrínseco al modelo, ¿ok? Y entonces, en ese caso, el control de la heterocedasticidad, ¿no es cierto?, es simplemente, ¿no es cierto?, para prevenir otro tipo de problemas, ¿no es cierto? Pero, ojo, cuidado con esto, ¿no es cierto?, uno no puede prescindir del modelo heterocedástico en esos casos, ¿ok? O sea, uno tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de internalizar de alguna manera la heterocedasticidad en los resultados del modelo, porque así es la vida, ¿ok? Eso. Bueno, de lo primero, ¿no es cierto?, de esto que está acá, ¿no es cierto?, vamos a hablar, yo creo que poco, ¿no es cierto?, principalmente vamos a tratar de especificar cuáles son los efectos que se nos producen en las estimaciones que obtenemos. En general, ¿no es cierto?, los efectos podrían no ser tan graves, ¿no es cierto? De hecho, un modelo heterocedástico, ¿no es cierto?, también sigue siendo MELI, ¿no es cierto?, se siguen obteniendo mejores estimadores linealmente secados, a menos que tengan esa heterocedasticidad, ¿no es cierto?, esté asociada, ¿no es cierto?, al comportamiento de algunas de las variables independientes. En ese caso vamos a tener sesgos, ¿ok? Pero, ¿no es cierto?, pero en general, ¿no es cierto?, uno podría decir que la heterocedasticidad no produce problemas de consistencia en los parámetros que nosotros calculemos. Por lo menos no en el límite, ¿ok? Pero sí, ¿no es cierto?, de nuevo vamos a tener problemas con los intervalos de confianza, eso está claro, ¿ok? Porque ahí el intervalo de confianza va a depender, ¿no es cierto?, entonces, del punto, ¿no es cierto?, que nosotros tomemos la estimación, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo se corrige, ¿no es cierto?, y eso va a ser un poco el objetivo de la próxima clase, ¿ok? Ya está. ¿En qué estamos? ¿Dudas, inquietudes, alcances, observaciones, quejas? ¿Todo bien? ¿Se entendió este asunto o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Nadie quedó colgado con este asunto? No, profe, estamos chanchos, así que todo bien. ¿Como Shanshu? yo no hablo como la Heshi, ¿no? Pero es una manera, ¿no es cierto?, de especificar lo contento que podríamos estar. Están todos contentos entonces, ¿no es cierto? Ya, bien, fantástico, Chanchito. Profe, lo que no estoy contento, sí, es que... ¿Cuándo van a entregar las notas del En control? cuanto las tenga Control corregidas. Pro. Ajá, no, a ver, como les digo, está un poquito atorado de pega, ¿no es cierto? Pero la próxima clase deberían estar las notas al menos, ¿ok? O sea, con certeza la próxima clase. No sé qué día, ¿no es cierto? Entre hoy día y el fin de semana, ¿no es cierto? Probablemente el fin de semana me voy a divertir mucho, ¿no es cierto?, corrigiendo pruebas. No es bueno, ¿no es cierto?, que su profe tenga que corregir pruebas el fin de semana, ¿no es cierto?, porque se pone de mala onda, se pone de mala hostia, de tener que estar haciendo cosas mientras todos los demás descansan. Pero bueno, así es la vida. Profesor, el lunes vamos a hacer ejercicios de colinealidad y heterocedasticidad. Sí, probablemente, sí, sí, sí. No, heterocedasticidad no creo, pero sí, probablemente, ¿no es cierto?, alguna cosa que ya incorpore explícitamente la multicolonialidad. Profe, ¿ya va a dar fecha ya para el tercer control prueba? No, acuérdate que lo que dijimos, mira, vamos a ver multicolonialidad y heterocedasticidad, ¿no es cierto?, para el siguiente control. Y Sí. autocorrelación va a ser para el último control. Y yo ya tengo más o menos decidido que este curso va a La terminar en fecha. autocorrelación, porque no tenemos más tiempo, y no vale la pena tratar de andar corriendo, ¿no es cierto?, para tratar de hacer como que les enseño algo que ustedes hacen como que estudian. Eh, Prefiero tratar, ¿no es cierto?, de tratar de terminar los contenidos mínimos del curso, ¿ok? Como te digo, el acuerdo que teníamos, ¿no es cierto?, era que Ay, heterocedasticidad y multicolonialidad se iban a ver en un control,
y autocorrelación sí va a haber en el último control, y con autocorrelación vamos a terminar el curso. ¿Ya? Nos vamos a dar Profe, tiempo entonces cada vez. quedarían 2 controles más. Sí, sí. ¿Te parece mucho? Isabela, ¿te parece tu match que hay que Es nos que queden dos? tenía entendido que era solo uno más, que iban a ser 4 en total. Hombre, no sé dónde sacaste eso, pero no lo hemos dicho nunca, pero ¿cómo se llama? Pero sí, o sea, sí, oye, ey, el último control estuvo votado, ¿no? El último control estuvo votado, haga una regresión, chao. Lo que sigue, ¿no es cierto? Los otros, el resto de la materia, ¿no es cierto? Como te digo, es materia, ¿no es cierto? Que yo diría, no es una materia complicada, ¿no es cierto? No debería haber mucho drama, muchachos. A lo mejor vamos a seguir usando, además, de hecho, la misma base de datos, por ejemplo. A lo mejor podríamos seguir usando la misma base de datos del ejercicio que les envié. ¿Okay? Podría servir, podría ser útil. Profe, ¿cuál es la materia que no vamos a alcanzar a ver? Básicamente los temas optativos, ¿ok? Los temas optativos, ¿no es cierto?, que yo había pensado introducir, ¿no es cierto? Siempre hay un tema optativo, y los temas que se podían haber tomado, ¿no es cierto?, eran algunos rudimentos de series de tiempo. No, hay un tema, ¿no es cierto?, que yo siempre lo dejaba, ¿no es cierto?, para meterlo, ¿no es cierto?, que era variables dummy, variables cualitativas. Ese es un tema, ¿no es cierto?, que está dentro del curso, ¿no es cierto?, y que no vamos a alcanzar a ver, derechamente. O sea, variables dummy, ¿no es cierto?, variables cualitativas, y algunos de los temas optativos, esas son las cosas que no vamos a alcanzar a ver en este curso. Las variables dummy se refiere a variables cualitativas, que si yo, en algunas regresiones, ¿no es cierto?, uno puede querer, ¿no es cierto?, incorporar, ¿no es cierto?, variables binarias. Ejemplo, qué sé yo, en el mercado del trabajo, ¿no es cierto?, qué sé yo, hay harta evidencia, ¿no es cierto?, que dice que los ingresos de las personas dependen del sexo. ¿Ok? Y sexo, bueno, en la actualidad, ¿no es cierto?, bueno, se supone, ¿no es cierto?, que el sexo es hombre o mujer. ¿Ok? Eso no es muy políticamente correcto en la actualidad, ¿no es cierto?, por todo aquello de la igualdad de género. O sea, uno podría incluso decir que hoy día el sexo parece ser una variable continua. Es más o menos hombre, más o menos mujer, pero en los modelos econométricos convencionales, ¿no es cierto?, se decía, mira, el sexo, ¿no es cierto?, es una variable binaria. Eres hombre o mujer, ¿no es cierto? Y eso, ¿y cómo incorporas ese hecho? ¿Cómo incorporas ese tipo de variables independientes, ¿no es cierto?, en un modelo de regresión? Ese era el tema de las dummy. ¿Ok? Que si tú podías decir, mira, que si hay racismo, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo incorporas, ¿no es cierto?, el hecho de que una persona sea indígena o no? ¿Ok? La variable no es una variable continua. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que nosotros partíamos de la base que todas las variables que utilizábamos en econometría eran variables continuas. Lo dijimos al principio, nosotros dijimos, mira, hay variables discretas y variables continuas. Bien, en econometría trabajamos casi siempre con variables continuas, salvo por estos casos. ¿Ok? Las variables cualitativas, ¿no es cierto?, juegan un papel importante, ¿no es cierto?, también, que si yo, por ejemplo, que si yo, en los casos en que nosotros tenemos cambios importantes, ¿no es cierto?, que si yo, de legislación, lo que comentábamos hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, que si yo, el año 99, por decirte algo, ¿no es cierto?, se cambió la regla cambiaria, de un tipo de cambio de flotación sucia, ¿no es cierto?, un crawling peg, ¿no es cierto?, se pasó a flotación libre, ¿no es cierto?, que es lo que tenemos hasta hoy día. Eso produce un cambio. ¿Cómo cambiamos eso, ¿no es cierto? ¿Cómo incorporamos esa variable, ¿no es cierto?, en las estimaciones donde utilicemos el tipo de cambio? De nuevo, corresponde al periodo con tipo de cambio libre, corresponde al tipo de cambio con flotación sucia. ¿Ok? De nuevo, ¿no es cierto?, ahí podemos incorporar una variable dicotómica. ¿Ok? En serie de tiempo podemos usar las variables dicotómicas, ¿no es cierto?, para la pertenencia o no a un determinado periodo de tiempo. ¿Ok? En fin, ese es un tema que no vamos a alcanzar a ver, definitivamente. Lo siento, chanchitos, eso no alcanzamos a verlo, ¿no es cierto? Y los temas optativos. Ahí van, ¿no es cierto?, qué sé yo, mínimos cuadrando de etapas, qué sé yo, ecuaciones simultáneas, ¿no es cierto?, series de tiempo. Habían varios temas que eran elegibles, que lo elegían. O sea, en algunos cursos vimos, qué sé yo, por votación, ¿no es cierto?, se decidió ver algo de serie de tiempo, vimos serie de tiempo.
En otros cursos, ¿no es cierto?, se decidió ver probability logic, que son regresiones probabilísticas, ¿no es cierto? Eso es microeconometría en la práctica. En fin, hay hartos temas, ¿no es cierto?, que estaban como elegibles, como electivos. ¿Ok? ¿Qué podemos dejarlo para un curso de econometría 2? Que varias veces hemos ofrecido el curso de econometría 2, ¿no es cierto? Y nunca pasaba nada. Pero bueno, así es la vida. Ya, ¿qué más? ¿Alguna inquietud, duda, alcance, observación, consulta? Chanchitos, porfa, no olviden firmar la lista, ¿ya? Profe, la voy a reenviar, por favor, Ya. que a mí no me salió nada. Lo vamos a poner acá de nuevo. Lo puse en el chat de nuevo, chanchitos. Sí, ahora estamos en show, voy a poner el presente. Ya, no me venga a agarrar para la chuleta, ¿eh? Insisto, eso es una No, broma. para nada. El chancho con ese no es el chancho que yo uso habitualmente, sino que es una manera de... Ese chancho, Una manera de decir que estamos bien. eso mismo, M, eso mismo. continúa. Esa. Que estamos, claro, estamos bien y hasta estamos medio mareados también incluso. Ya, bien. ¿Alguna duda? ¿Nadie más tiene nada más que opinar? Ya. Váyase a la punta del cerro, ¿no es cierto? Entonces, nos vemos entonces en la próxima clase. ¿Ok? Un cariño, muchachos, que lo pasen bien. Chao, chao. Chao, profe, que lo pases en show. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao. Pásale.